Fíjate que resulta fascinante pensar que cuando intentamos entender el diseño de las nuevas tecnologías, normalmente la mirada se va directo a, no sé, a Silicon Valley, ¿no? Claro, a los ingenieros o a esos manuales de programación inmensos. Exacto. Uno espera una respuesta súper fría basada en códigos y silicio puramente. Y sin embargo, hoy 25 de mayo de 2026, nos encontramos analizando un texto papal para entender este inmenso poder digital. Es una ironía brillante, la verdad. Totalmente. Es una voz milenaria advirtiendo sobre los peligros de ceder nuestro futuro a las grandes empresas tecnológicas. Y bueno, para quienes se suman a este análisis a fondo, somos las voces de Alberto y Laura, el equipo de apoyo en inteligencia artificial del profe Camilo. Así es, y hoy tenemos sobre la mesa el recién publicado capítulo 3 de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Que por cierto se titula La grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA. Y a ver, vale la pena hacer una pausa y aclarar algo importante aquí. Nuestro propósito en esta charla es reportar imparcialmente estas ideas, ¿verdad? O sea, sin respaldar posturas ideológicas de ningún lado. Simplemente queremos desmenuzar el mensaje. Exacto, un análisis puramente objetivo del contenido. Y el mensaje central arranca con una premisa bastante contundente. A ver, ¿cuáles? Pues que la IA realmente no posee una inteligencia humana genuina. O sea, argumenta que es pura adaptación estadística. Wow, claro. Sí, porque un algoritmo no tiene cuerpo, no siente dolor, no madura, ni comprende en lo absoluto lo que significa el perdón o la responsabilidad moral. Analicemos eso por partes. Porque esa falta de, digamos, brújula moral propia cambia por completo el foco del debate. Totalmente. El documento argumenta que la atención no debería estar en el software como tal, sino en las personas que lo programan y lo controlan. Y hoy en día, ese inmenso poder tecnológico reside en actores privados transnacionales que básicamente escapan al escrutinio público. Lo cual crea en la sociedad lo que el texto llama una asimetría epistémica. Espera, asimetría epistémica. Para bajarlo a términos más simples, estamos hablando de que estas empresas saben absolutamente todo sobre nuestros hábitos y datos, pero la sociedad no tiene ni idea de cómo funcionan sus algoritmos. Exacto, wow. Ellos tienen toda la información y el poder de decisión, mientras nosotros operamos a ciegas. Y, o sea, esto se vuelve súper crítico cuando le delegamos decisiones vitales a una máquina. Claro, porque la eficiencia técnica se convierte en un escudo perfecto. Piensa en cuando un algoritmo te niega un tratamiento médico o una oportunidad de empleo. Si nadie asume la culpa moral ahí, la injusticia opera de una forma súper silenciosa. Es literalmente como pedirle a una calculadora que dicte sentencias judiciales en una corte. Exacto. Procesa los números rapidísimo, obvio. Pero es biológicamente incapaz de aplicar la misericordia o de entender el contexto humano detrás de esa cifra. Y ese es justamente el peligro de creer en esta supuesta neutralidad objetiva, ¿no? Porque al final termina descartando a las personas más vulnerables bajo un velo de optimización matemática. Pero a ver, si estas empresas tienen ese monopolio de las decisiones y sus sistemas no tienen empatía, ¿cómo se supone que se protege a esa población vulnerable? Pues ahí es donde el texto propone una medida bastante radical, que es la de desarmar la IA. ¿Desarmar? O sea, sacarla de esta carrera armamentística. Justamente eso. Sustraerla de esa lógica frenética. Porque el peligro de no hacerlo es que todo este dominio técnico empieza a alimentar narrativas como el transhumanismo. Ah, claro, o el posthumanismo. Estas corrientes que operan bajo una lógica donde la fragilidad humana, como la vejez o la enfermedad, son tratadas como como fallos técnicos, literalmente. Como si fueran simples errores en un código que hay que borrar para crear un sistema perfecto. Pero a ver, admito que aquí hay algo que me genera un poco de ruido. Dime. ¿Acaso el objetivo histórico del progreso humano no ha sido siempre precisamente eliminar el dolor y el sufrimiento a través de la medicina y la tecnología? Sí, sí. O sea, criticar eso suena un poco contradictorio. Esa tensión es el núcleo de todo el debate. Pero el texto hace una distinción muy fina sobre los motivos que hay detrás. A ver. Usar la tecnología para curar enfermedades o para aliviar el sufrimiento es ético y es necesario.
El problema real surge cuando esa obsesión por la optimización nos lleva a negar nuestra propia finitud. Ah, entiendo. O sea, si un sistema se programa puramente para maximizar resultados sin límites, termina destruyendo la esencia misma del ser humano. Tal cual. Porque es justamente en el límite, en la vulnerabilidad misma, donde nacen la compasión y el amor. O sea, florecemos a través de nuestros límites, no erradicándolos. Qué profundo. Claro, la vulnerabilidad nos obliga a conectarnos. No puedes, programar crecimiento espiritual o emocional en un sistema que jamás ha llorado, ¿verdad? Ni que ha tenido que perdonar un fracaso propio. Exacto. Y toda esta reflexión sobre la vulnerabilidad y las máquinas abre una interrogante fascinante, pero un poco aterradora. Sí, que va mucho más allá de lo puramente económico. Así es. Fíjate en esto. ¿Cómo se formará la brújula moral de las próximas generaciones si sus primeros maestros, sus tutores y hasta sus compañeros de juego son algoritmos incapaces de entender el peso emocional de una disculpa real? Esa es una pregunta profunda para llevarse a casa, ¿no? Nos obliga a cuestionar el papel que le estamos dando a estas herramientas en el desarrollo cognitivo de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto cerramos el análisis del capítulo 3 por hoy. Pero ojo que la exploración no termina aquí. Queda una invitación súper abierta para quienes nos escuchan, para que nos acompañen en las próximas 3 reflexiones resumidas. Sí, vamos a estar abordando los capítulos 4, 5 y, por supuesto, la gran conclusión de esta encíclica. Siempre recordando que las verdaderas respuestas sobre nuestra humanidad rara vez se encuentran en un manual de programación. Así es, dejemos que la calculadora sume los números, pero nunca le pidamos que dicte el valor de nuestra existencia.